Paz de Cristo, mis hermanos. Hoy vamos a platicar de un matrimonio muy ejemplar, los papás de Santa Teresita del Niño Jesús o Teresa de Lisieux. Estamos hablando de Luis Martín y su esposa María Celia Guerin. Ella nació en Saint-Denis, el sur de Sherton, en el departamento de Orne, en Normandía, el 23 de diciembre de 1831. El papá de Santa Teresita se llamaba Luis José Estalileo Martín y nació el 22 de agosto de 1823. Este hombre, el papá de Santa Teresita, después de realizar su primaria, beneficiándose de las facilidades que tenían los hijos de los militares, estudió con los hermanos de las escuelas cristianas en la ciudad de Alecon, y de ahí él decidió aprender el oficio de relojero, primero en British y luego en Rennes. Y finalmente él se fue a París. En los Alpes él conoció a los canónicos del Gran San Bernardo y cuando tuvo 20 años de edad decidió ingresar a ese monasterio y solicitó ser admitido. No sabía latín y se puso a estudiarlo mediante clases particulares y al cabo de un año renunció porque no podía aprenderlo. Y se fue a Alecon y allí abrió su relojería. Se trajo a sus padres a vivir con él y allí conoció a la que sería su esposa, o sea, a María Celia, quien ella también dirigía un taller de fabricación de encajes, una cosa muy lucrativa en ese tiempo. Contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1858. Abandonó su oficio de relojero para ayudar a su esposa en su comercio. Con Celia tuvieron 9 hijos, 4 de los cuales murieron prematuramente. Este hombre, Luis, era activo de la oración nocturna, era también de la conferencia de San Vicente de Paúl y de las obras de propaganda Fide. Celia, en 1865, notó un bulto en su pecho y pensó que le había salido como consecuencia de un golpe de una esquina de una mesa. Pusieron tratamiento alguno. No le dio importancia hasta 11 años más tarde. En 1876 ella comenzó a sentir grandes dolores en el pecho y le diagnosticaron lamentablemente un tumor de cáncer. Ella tuvo conocimiento de la gravedad de su enfermedad, pero aún así siempre trató de consolar y de sostener la entereza de su familia, especialmente de sus jóvenes hijas. En 1877, por amor a sus hijas, ella, que no era amiga de las peregrinaciones, marchó a Lourdes para pedir su curación, siendo acompañada por sus hijas María, Paulina y Leonía. Pero a sabiendas de que si no lo conseguía, aceptaba la voluntad de Dios. Ella, después de una transición un poquito dolorosa y después de haber ido a esta peregrinación y no encontrando esa sanación que tanto anhelaban sus hijas, ella empeoró y falleció finalmente el 28 de agosto de 1877. Ella contaba con 45 años de edad y después de haber recibido piadosamente los sacramentos falleció. Ese matrimonio duró alrededor de 19 años y él quedó solo con sus hijas. La hija mayor tenía 17 años de edad y la pequeña Teresa 4 años y medio. Él se marchó a Lisieux, donde residía Isidoro, hermano de Celia, ya que este hombre, tío de las muchachas, le ayudó a cuidarlas y a darles una cristiana educación. En 1882 a 1887 acompañó a sus 3 hijas al ingreso del convento carmelita, pero sabemos que él sufrió mucho porque también la 4ª hija, Teresa, quería ingresar al convento. Él tuvo que hablar con el obispo de ese lugar para que le diera oportunidad porque Teresa tenía 15 años, pero no consiguió nada. Y entonces él ayudó a su hija a buscar al Papa León XIII para que le ayudara a entrar al Carmelo. Ya que el Papa había dado la aceptación, ella entró al convento carmelita. En la primavera de 1887, Luis quedó paralizado del lado izquierdo de su cuerpo, pero no dudó ni un solo momento en ofrecerse como víctima ante nuestro Señor y aceptar la voluntad. De ahí en adelante él empezó a tener problemas de salud constantes, especialmente mentales, a tal grado que perdía su lucidez y
Cuando él recobraba esa lucidez, él le daba gracias a Dios y además motivaba a los demás que estaban cerca de él a que continuaran buscando a Dios y aceptando todo lo que Dios les mandaba. Llegó a estar en un asilo en donde él trató de ayudar a los demás y todo lo que tenía se lo facilitaba a los demás. Ya el 12 de mayo de 1892 abandonó el asilo de ancianos y, como diría su hija Celina, marchó al exilio de Lisieux. En este momento ya no podía caminar, estaban sus piernas completamente paralizadas, pero extremadamente tranquilo. Fue llevado al convento de las Carmelitas, donde llenó de fe a todas y cada una de las que estaban ahí con sus hijas. Se despidió de sus 3 hijas y les dijo que las vería hasta en el cielo. La fe era la virtud que más demostraba en todos los momentos que él tenía lucidez. Murió la mañana del domingo 29 de julio de 1894 en el castillo de Lamsey. Este matrimonio fue ejemplar por aceptar todo lo que Dios les mandaba, y poco tiempo después se empezó a hacer una causa de canonización, especialmente ya en 1957 se metió la causa por separado de cada uno de ellos y al final se juntaron las 2 causas y las causas fueron aceptadas en 1994 y se beatificaron. Y el Papa Francisco los canonizó el 18 de octubre del 2015. Fue gracias a un milagro realizado a una niña española que nació prematuramente con gravísimas complicaciones, entre ellas una hemorragia ventricular. Ante la imposibilidad de una curación, sus padres la encomendaron a este matrimonio santo que acababan de ser ellos beatificados. Y a partir de ese momento la niña experimentó una asombrosa mejoría. No encontraron explicación alguna y actualmente ella vive sin ninguna secuela de ello. Gracias por su atención, hermanos. Gracias, hermanos. Nos encomendamos a Luis y a Celia, padres de Santa Teresita, y les pedimos que rueguen por nosotros en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.